¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, 5 meses de asedio israelí a Palestina con otra notable invitada, Tilda Rabi, presidenta de la Confederación de Entidades Argentino-Palestinas, directamente desde Buenos Aires. Tilda Rabi, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Una cálida también aceptación de mi parte hacia vos y hacia los que integran este programa. Agradecida por la visibilización que se le da a nuestra causa, que desgraciadamente, salvo medios y periodistas valientes, se atreven a visibilizar fundamentalmente. Tilda, tú eres la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Cuéntanos qué se trata de la organización, cuántos son, cómo se organizan, cómo funciona. Mira, nosotros en la Argentina somos un colectivo relativamente pequeño en función, digamos, de las diásporas que se encuentran, como por ejemplo en Chile, que es es la primera después de los refugiados que existen en el mundo árabe, o como decir Honduras o Brasil, Perú, etcétera, etcétera. Nosotros estamos hace ya casi 40 años funcionando, y el único objetivo, digamos, que tuvimos en su comienzo fue reencontrar nuestros orígenes a nuestros hermanos palestinos que habitan este territorio. Posteriormente comenzamos siendo un grupo muy pequeño que se dedicó, digamos, fundamentalmente a trabajar en los hechos culturales, por así decirlo, haciendo teatro de barricada, presentando nuestras poesías, nuestras canciones. Como no teníamos muchos medios, una de las formas de visibilizarnos era actuar, como ya te digo, en plazas, en barrios, para llevar, digamos, nuestra cultura, que es muy rica, con nuestros grandes poetas, como un Darwish, una Fadwa Tuqán, y así, de alguna manera, ir entrelazando vínculos con la sociedad civil argentina y sus organizaciones. Tú también perteneces tú hace relativamente poco tiempo, entre comillas, poco tiempo, formas parte de otra organización. Cuéntanos también. Ah, bueno, sí, hace 3 meses atrás se conformó el colectivo Sandía, que es una organización de mujeres feministas en la Argentina por Palestina. Hecho no menor, yo creo que es importante que la gente sepa que sandía, es decir, la sandía, tiene un significado muy valioso, sobre todo en nuestro territorio palestino ocupado, y tiene que ver con las prohibiciones que ha ido marcando el sionismo hacia el interior de Palestina, y una de ellas era prohibir, ya esto se dio en los años 60, 70, prohibir la bandera palestina. Y bueno, el ingenio popular comenzó a levantar sandías, ya sea en remeras, sandías partidas, ¿no? Que llevan los colores de nuestra bandera y que significa también una especie de resistencia frente a la ocupación y a la opresión sionista. ¿Están de alguna forma relacionadas, están en contacto, hay algún tipo de comunicación entre la organización de ustedes y organizaciones en el resto de América Latina? Sí, por supuesto, pero fundamentalmente obedecemos a un llamado que es el pedido de acción global que hacen las feministas palestinas desde el mismo territorio, ¿no? Y se va englobando ya no solamente en América Latina, sino que a nivel del mundo. Nosotros en marzo pasado, cuando fue el 8 de marzo, estuvimos también, y el feminismo argentino, cuando salió a las calles por protestas muy legítimas, porque estamos frente a un gobierno totalmente negacionista, donde quiere invalidar ya acciones que están dentro de nuestro ideario y de nuestra constitución, como es el derecho legítimo al aborto, el derecho, digamos, a la prevención, el reconocimiento a las diferentes identidades.
Y en ese conjunto, que fue masivo, impresionante, eh, nuestra causa fue levantada por las feministas en la Argentina de diferentes colores, por así decirlo, políticos partidarios y excedió realmente nuestros objetivos. Estamos hablando de un presidente ultraderechista que asumió el poder, digamos, a mediados, alrededor del 20 de diciembre, es decir, lleva prácticamente 3 meses y ya como candidato hablaba de que su objetivo era tener las mejores relaciones con Israel y Estados Unidos. Se va a Israel, anuncia que estaría, no lo ha hecho, pero estaría mudando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cómo está funcionando? ¿Ustedes están sintiendo dentro de ese contexto de un pro-israelí ultraderechista algún tipo de asedio, de ataques, de presiones como grupo de palestinos argentinos? Mira, sí, de hecho, nuestra federación que contiene a diferentes organizaciones palestinas, como es la parte cultural Jabal al-Zeitún o el centro, digamos, de Edward Said, que hacemos toda la parte académica, o no me quiero olvidar de ninguno, de FIDAI, que es una agrupación de jóvenes también que va movilizando la cultura y el museo itinerante Fadu Atucán, que es un museo, digamos, que tiene que ver también con la proyección y el entrelazamiento de, de nuestra cultura palestina, pero también entrelazarnos con nuestras sociedades en América Latina y particularmente en la Argentina. Y pertenecemos al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que está constituido por organizaciones de la sociedad civil, ya sea grupos políticos, partidarios y en general asambleas independientes, que en este momento están junto a nosotros, acompañándonos. Y ya hemos salido en protesta, hemos elevado protestas tanto a Cancillería como al propio presidente Milei, porque este accionar mesiánico que este hombre no nos representa. Por lo tanto, cuando mandamos documentación y la distribuimos, estamos pidiéndoles que no hablen nuestro nombre como ciudadanos argentinos. No aceptamos, digamos, estas complicidades, sobre todo porque es muy doloroso ver que el presidente Milei, al viajar al territorio israelí, está desconociendo de hecho y de pleno el genocidio que hoy se está produciendo contra nuestro pueblo. Por lo tanto, no aceptamos ese tipo de complicidades y porque además está de alguna manera eh, eh, negando algo que está en nuestra propia ADN y por así decirlo, en nuestra propia práctica con respecto a lo que son los derechos humanos, ¿no? O sea, hay un compromiso histórico. Él, de hecho, bueno, al ser un negacionista, ha negado nuestros 30.000 desaparecidos, por ejemplo, y son 30.000, y marcharemos también en breve, en las próximas semanas para recordar esto. Y por el otro lado, cuando él se atreve a ir a las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa y pedir la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, que supuestamente está bajo la mezquita de Al-Aqsa. Eso implica también la destrucción de esta propia mezquita, que es una mezquita no solamente importante para el pueblo palestino, sino también para una gran cantidad de millones dentro del mundo islámico, ¿no? Es decir, él ha entrado en estas provocaciones. En Argentina también vive una de las comunidades judías más grandes fuera de Israel. Esa comunidad, ¿cómo han mantenido las relaciones a través del tiempo y se ha cambiado algo desde el 7 de octubre pasado? Desgraciadamente, o sea, nosotros también enfrentamos
un silencio cómplice dentro de lo que son los medios de comunicación hegemónicos, donde, es decir, el 7 de octubre marca e impone inclusive en sectores judíos que no estaban muy alineados con lo que es el sionismo, pero al sentir de que hay secuestrados argentinos, lo miran como propio. Los medios silencian la tragedia del pueblo palestino o la descontextúan. Es como si, digamos, la ocupación, el apartheid que sufre el pueblo palestino hubiera nacido el 7 de octubre, y nos olvidamos de que hace más de 75 años los palestinos sufrimos, digamos, este tipo de apartheid, de colonización, de limpieza étnica cotidiana. Entonces, se ha partido la sociedad. Ahora, también tenemos compañeros, por ejemplo, hay una organización muy importante acá en la Argentina que son Judíes por Palestina, que marchamos juntos, hacemos actividades juntos, igual que también el movimiento IJAN, el movimiento judío antisionista, que ya tiene, digamos, a su haber una integración no solamente en Argentina, sino que en el mundo. Es decir, está, por supuesto, la gran mayoría está de alguna manera secuestrada por un pensamiento sionista, pero yo presumo que tiene que ver más con el miedo y la ignorancia de esa propia judería y de los temores que también ayudan a incrementar los medios de comunicación que están adheridos, evidentemente, a este colonialismo sionista. Tilda, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Tilda Rabi directamente desde Buenos Aires. Tilda es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Estamos hablando sobre los 5 meses de asedio israelí a Gaza. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Tilda Rabi directamente desde Buenos Aires. Tilda, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Tilda, estamos ya en Ramadán, el mes sagrado, y sin embargo el asedio de Israel, los bombardeos no se detienen. Dentro de los contactos que tú tienes o de tu organización, ¿qué está viviendo el pueblo palestino en Gaza y especialmente en el sur, en las inmediaciones de Rafah? No, es decir, es muy difícil cuantificar el horror, ¿no? Porque cuando hablamos de mujeres, de niñeces, de muertes en general, de este genocidio, digamos, televisado, es muy doloroso porque observamos además lo que implica para el sionismo, digamos, la desaparición como objetivo. En estos meses de Ramadán, ellos no han esperado, no han respetado además los silencios que se hacen cuando hay credos que importan, por así decirlo. Al contrario, se han incrementado, ya tenemos más de 39.000 muertos, entre ellos muchos jóvenes, mujeres y niños, o sea, pero se dan cosas impresionantes también, Jorge, que no son menores. Hace 2 días pude observar en un video que en uno de los hospitales pues, vos sabés que los hospitales han sido el centro, digamos, de los ataques masivos, se casaban una pareja joven que, bueno, que frente a la realidad, a la inminencia de otro ataque, decidieron, digamos, concretar ese sueño de casarse. Y ver también cómo ayer celebraban el Ramadán, más allá de las bombas, más allá del horror. Es decir, eso te está dando cuenta también de un pueblo que tiene un poder de resiliencia pocas veces visto, realmente pocas veces visto.
Y bueno, eso lo vemos cotidianamente, más allá del secuestro que han hecho, que ha hecho el sionismo de nuestra intelectualidad, de nuestros referentes, de nuestros médicos, incluidos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, podemos ver que hay una porfía y hay una tenacidad a confrontarlos. O sea, no ha servido esta gran masacre, este gran genocidio para amedrentar a nuestro pueblo. Al contrario, creo que les ha dado fuerza y eso se replica también hacia el exterior, digo, hacia nuestras diásporas, hacia las compañeras y compañeros que nos van acompañando en esta instancia, digamos, de visibilizar, denunciar, accionar, para obligar a nuestros gobiernos, porque acá también hay un hecho no menor, son los pueblos los que se han levantado. Y en la medida en que los pueblos vayan emergiendo y exigiendo, digamos, a sus dirigencias, a no hablar en nuestros nombres, a pedir un alto al fuego, es un hecho no menor y esto está inspirado también en nuestra resistencia. Por supuesto, podemos informar de la gravedad del horror, más que de la gravedad, del horror de lo que se está viviendo en Gaza, sobre todo en el sur de Gaza, como también de los pogromos que se ejecutan cotidianamente en lo que conocemos como Cisjordania o Jerusalén Oriental. Vemos como colonos israelíes que van usurpando el territorio dentro de ese sector, van ingresando a las casas, masacran, llevan detenidos, ya tenemos más de 9.700 detenidos en las cárceles de Israel, en condiciones realmente terribles, eh, pero aún así está esa acción, digamos, de seguir confrontando a este enemigo feroz que es el sionismo. ¿Qué piensas tú que esta nueva iniciativa de hacer un puente, digamos, marítimo? Ha salido un barco en este 12 de marzo de Chipre, supuestamente fletado por la Unión Europea con alimentos para llegar, digamos, a las costas de Gaza y al menos en el discurso Estados Unidos ha dicho que va a tratar de construir un puerto flotante, un puerto provisorio en esa región. ¿Te parece que eso es retórica o eso es un punto de quiebre en esta relación? No, es retórico. De hecho, van a construirlo, pero van a construirlo para seguir colonizando. Yo no creo que haya ni una pizca de humanidad, lo digo honestamente, ni de traer alivio realmente al pueblo palestino. Lo hemos visto, como bombardean inclusive a los palestinos que salen a pescar para poder proveerse frente a la hambruna, porque hay hambruna terrible y son, digamos, o sea, atacados cuando han ayudado con alimentación, como dice Estados Unidos, tiran desde el aire bolsones de comida que caen también en el mar. Es decir, yo no creo realmente que Estados Unidos pueda modificar su conciencia, que pueda hacer algo mejor que es retórico nada más. Eh, Biden tendrá que ver, digamos, cómo se las arregla con sus votantes. Y es muy complejo, o sea, yo hasta que no vea realmente la intencionalidad de un alto al fuego real, de sanciones reales al Estado sionista de Israel, no voy a creer mucho lo que diga ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Sí insisto en que somos los pueblos los que de alguna manera hemos tomado el grito, el llamado, aunque sea alto al fuego, hemos tomado la posta, como decimos acá, para que realmente se pueda concretar por lo menos ese alivio y poder reconstruir los palestinos nuestra Palestina como nosotros queremos, no como la quieren imponer los otros. Ahora, simplemente para hacer el ejercicio, imaginémonos que por un detalle, por un momento, eres una marciana, un marciano y estás sobrevolando
este planeta. Y entonces pasás por encima de Palestina y ves que un ejército armado hasta los dientes está masacrando al 70% de quienes masacran son civiles, niños y mujeres desarmados. Ahora empiezan a usar, ahora no tanto, ya llevan bastante tiempo, usando el hambre como arma de guerra. Esto se ve prácticamente en directo por la televisión a nivel mundial y en este planeta eso se permite, entre comillas, nadie frena esto. Entonces, si tú eres una marciana, ¿cómo se explica que la humanidad entera esté permitiendo que ya van, como tú dices, cerca de más de 30.000 y la masacre continúa día a día y nadie, absolutamente nadie, frena esto que es un asedio que en los últimos tiempos no tiene antecedentes? Yo creo que si yo fuera una marciana, tendría dos opciones. Me doy la vuelta y digo acá no se puede hacer nada, o directamente, y si tengo poder, ataco los puntos de poder, es decir, aquellos que son los señores de las armas, que proveen además con sus intereses a las armas, bueno, digo Estados Unidos, mismo Israel, sabemos que Israel es uno de los productores de armas, eh, porque es la única forma, es decir, yo no veo acá, hay tal decadencia moral, ética con respecto a esto, que estoy preocupada, o sea, estoy preocupada realmente por nosotros como seres humanos frente a este accionar. Estoy preocupada que nuestros líderes tengan tan poca empatía por lo que sucede con el otro. Está bien, estamos en una instancia de... Yo creo que el capitalismo tal como se lo conoce hoy y las potencias tal como se las conoce hoy, sobre todo Estados Unidos, va en caída, pero en esa caída está arrasando con todo, en lo posible con todo. Eh, pero a mí me gustaría ver cómo nos rescatamos como seres humanos fundamentalmente, ¿no? O sea, es muy grave que no sepamos cómo empatizar con ese dolor. ¿Cómo no nos interpela? ¿Cómo no nos interpela? Estamos viendo que, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Sudáfrica, ya ha presentado entonces esta denuncia de genocidio, lo califica como un genocidio esta masacre que está pasando en Gaza. Está también la comunidad internacional pidiendo lo que le llama una lectura o un asesoramiento o un juicio legal que por lo menos legalmente pueda calzar, calificar, entrar dentro de lo que se entiende que es un genocidio y entonces poder proceder. ¿Te parece que eso puede tener algún tipo de impacto? De hecho, lo está teniendo, más allá de que no nos olvidemos que una de las prioridades de Sudáfrica fue pedir el alto al fuego, cosa que no se admitió, por así decirlo. Pero yo creo que el simple hecho de cuestionar y de poner al descubierto ya es un hecho no menor. Ahora, vuelvo a decir, yo sigo confiando y puede ser hasta romántico para algunos, pero creo que no es así, que la fuerza de los pueblos puede modificar este criterio, porque no nos engañemos, o sea, el sionismo es un arma más de los proyectos coloniales, es un amigo en este momento, y bueno, es decir, eh, solo queda esperar. Y yo creo que se han ido modificando igual algunas cosas en el mundo, sobre todo en la Unión Europea. Ya no están tan alineados como lo estuvieron el 7 de octubre a la fecha. El horror lo han visto. Por último, Tilda, si tuvieras que hacer un vaticinio, ¿cómo y cuándo termina esto? Difícil, Jorge, un vaticinio. Yo quisiera que fuese ya,
porque es la urgencia, es la vida la que nos está confrontando frente a este error, a este horror, pero va a terminar también cuando se pueda doblegar la mano de los colonizadores y sus objetivos. Yo quisiera que fuese ya, pero llevamos más de 150 y pico de días y aún no hay un alto al fuego, mínimamente. Un alto al fuego ya. Tilda Rabi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, gracias Jorge y bueno, gracias por visibilizar nuestra causa, que es uno de nuestros más grandes objetivos. Creo que es urgente y necesario que nos demos cuenta que estamos en un mundo que nos compete a todos. No es tan lejano lo que sucede hoy en Palestina, también es nuestro, porque también vienen por nosotros y de hecho el sionismo ya se ha instalado con corporaciones y negocios en la Argentina, que es un tema que en algún momento vamos a hablar. Por eso decimos, fuera los negocios espurios que han hecho nuestros gobiernos. Nuevamente gracias.